Muy bien, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Me van a prestar atención a la lista, por favor? Arnés, Presente Inge, buenos días. buen día. Camacho García, Canaza, Presente, Inge, buenos días. buen día. Chávez, Presente, ingeniero, buenos días. buen día. Chimay, Presente, Inge, buen día. buen día. Choquete, Condori, Corrales, Presente, ingeniero. gracias. Escalera, Presente, Inge, buenos días. buen día. Esero, Ferrufino, Presente ingeniero, buenos días. buen día. Flores León, Presente, ingeniero, buenos días. buen día. Flores Mamani, Presente, Inge, buenos días. buen día. González Soria, Presente, ingeniero, buenos días. buen día. Huancollo, Presente, ingeniero, buenos días. buen día. Laime López, Martínez, Presente, Inge. Martínez, presente. gracias. Mercado Antonio, Presente, Inge, buen día. buen día. Miranda, Quirós, Presente, Inge, buenos días. buen día. Ramos Lupa, Presente Inge, buen día. buen día. Rojas Cano, Sánchez Morales, Sánchez Morales, presente, ingeniero, buenos días. buen día. Santos, Torrico, Presente, Inge, buenos días. buen día. Valencia, Vallejos, Presente, Inge, buenos días. buen día. Vargas, Presente Inge, buen día. buen día. Vázquez, ya, muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es... Lo que vamos a hacer ahora es muy importante y la verdad hubiera preferido que sea de forma presencial, pero por las circunstancias, ¿no? Está bastante bloqueado y sí he podido ver. Está muy bloqueado. Entonces, se está viendo de hacer la clase de forma virtual, ¿no? Les comento un poco. eh, Inge, Dime, ¿será que me pueda poner en la lista? no, No se escuchaba, creo, mi audio. ya he llamado, pero Sí, es que no se escuchaba. No daba mi audio, Inge. ahorita te escucho bien. Sí, por eso ahorita lo arreglé. ¿Será que me pueda poner? Vemos después, por favor.
Les estaba comentando, hay, hay una situación bastante importante, igual que con su paralelo de ustedes, ¿no? El paralelo de la noche. El día de ayer ya les he comentado a ellos y ahora, bueno, les voy a compartir a ustedes la misma información. Em, lo que sucede es que, a ver, les hago una pregunta. Eh, ¿Cuántas modalidades de titulación hay actualmente? Según el documento, la resolución que les he pasado, que es del 2017, que es una resolución del Ministerio de Educación, por cierto, es un documento válido, por así decirlo. ¿Cuántas modalidades de titulación hay? Quiroz Solís, habilita tu micrófono, por favor. Quiroz Solís, habilita tu micrófono, por favor. Sí, hola. ¿Cuántas modalidades de titulación hay? Modalidades. Dos. Dos modalidades, según Alex. Ya. Quita tu micrófono, por favor. Antonio Mercado, habilita tu micrófono. Circulación de bienes. Sí, Inge. ¿Cuántas modalidades de titulación hay? Eh, Y eso que ahorita no les estoy preguntando cuáles, te estoy preguntando solamente cuántas. ¿Cuántas modalidades de titulación hay en el documento que les he proporcionado? Tres, Inge. ¿Ya? Antonio ha aumentado una más. Deshabilita tu micrófono, por favor. Ingeniero, las modalidades de evaluación son 4. Ya, ahí han aumentado uno más, de uno en uno estamos. Chimay, habilita tu micrófono, por favor. Inge, buen día. Buen día. ¿Cuántas modalidades de titulación hay? 4, Inge. Cuatro. No, ni adivinando ninguno de ustedes. No son cuatro modalidades. Son cinco modalidades que admite la resolución que tiene el Ministerio de Educación. Actualmente son cinco. Ahora, que nosotros apliquemos solamente cuatro como institución es diferente, pero no es que existen cuatro, existen cinco. Esto ya les había explicado, ¿no? La primera clase virtual que se ha tenido, les he explicado las modalidades de titulación a través del mismo documento del ministerio. Ni siquiera han leído ese documento. Es una pena porque eso tiene la reglamentación de lo que ustedes están haciendo y lo que están haciendo es importante. Les digo, es una pena porque ninguno de ustedes sabe. Están adivinando todavía y eso que no les he preguntado todavía cuáles son las modalidades de titulación, que es lo que voy a preguntar ahora. ¿Dónde está Rojas Cano? Habilita tu micrófono, por favor. Sí, Inge. ¿Cuáles son las modalidades de titulación? Eh, proyecto de grado. Muy bien. Proyecto sociocomunitario. ¿Cuál es el nombre completo? Proyecto sociocomunitario productivo. Muy bien, Trabajo dirigido externo muy bien, y proyecto de emprendimiento productivo. muy bien. Te falta excelencia. Esas son las modalidades de titulación que admite actualmente el Ministerio de Educación, o bueno, admitía. La razón por la cual les estoy preguntando es porque creo que yo soy más preocupado que ustedes, ni siquiera ustedes los veo preocupados. La, el formulario que se les ha habilitado en la plataforma en realidad sigue habilitado
y va a seguir habilitado hasta la siguiente semana. Les estoy dando tiempo, igual que a los del turno de la noche, para que esta semana más se pueda trabajar. La siguiente semana voy a cerrar el formulario el día martes a las 6 de la tarde y voy a descargar la tabla Excel. Hayan llenado o no hayan llenado. Si no han llenado absolutamente nada, quiero decir, bueno, yo lo voy a interpretar de la siguiente manera. Es como si hubiesen levantado las manos en la materia y bueno, o sea, ya se están haciendo de lado, ¿no? Les explico lo siguiente. Bueno, en realidad esto ya era de mi conocimiento hace unas 2 semanas, pero no les podía hacer ningún comunicado, no les podía comunicar, no les podía avisar, debido a que es una nueva resolución que ha sacado el Ministerio de Educación, que la ha sacado en realidad desde el mes de junio, que a nosotros nos ha llegado hace unas 2 semanas, pero que está todavía en proceso de elaboración. En el caso de los muchachos que están en sexto semestre, no es de aplicación, o sea, a ellos no se les va a aplicar. Ellos están continuando con las modalidades que han elegido, el ritmo de trabajo que tienen actualmente, están continuando con eso nomás. En el caso de ustedes, sí se va a aplicar y están cambiando algunas cosas, incluso en el proceso de postulación, por así decirlo. Uno, han aumentado más modalidades de titulación. Dos, esto otro que les decía, que el proceso de postulación ha cambiado también. Y tres, el formato que se tenía de perfil de proyecto antiguamente, cada institución lo manejaba de forma independiente. ¿A qué me refiero? Nosotros como Infocal tenemos nuestro propio formato de presentación de perfil de proyecto porque el ministerio no ha planteado uno, o sea, no nos han dado un formato de presentación. Si ustedes han leído, que bueno, por lo que he visto, obviamente no han leído hasta ahora la resolución del Ministerio de Educación de las modalidades de titulación, solamente tiene formatos para las modalidades, pero para la elaboración del documento de proyecto, y no así para la elaboración del perfil de proyecto, que es lo que estamos haciendo en la materia. Y actualmente esta nueva resolución sí cuenta ya con un formato, ¿no? Con ustedes vamos a hacer la revisión. El documento no se los puedo pasar todavía porque, como les digo, no sé si se va a hacer alguna modificación. Por lo que se puede ver, todavía hay algunos puntos que está como suelto, por así decirlo. O sea, que creo que todavía no los han trabajado, tal vez no están especificados en el documento, pero que sí son importantes, digamos, ¿no? Están ya en esta nueva resolución. Entonces, desde ya comentarles, en realidad, sobre las 5 modalidades que existían ya actualmente, se han aumentado 2 modalidades más. Entonces, en total ahora son 7 modalidades y una de ellas, lo que era, bueno, lo que se maneja como excelencia, se ha subdividido. O sea, bueno, sigue siendo una modalidad, pero se ha dividido en 2 categorías. Entonces, actualmente tenemos 7 modalidades de titulación. Comentarles un poco que la resolución que yo les he proporcionado ha salido desde el 2017, en donde se ha quitado lo que era el examen de grado, lo que quiere decir que este documento entró en vigencia desde el 2017, por lo tanto, nuevos egresados a partir del 2017
ya no accedían a lo que se conocía antes como examen de grado. El examen de grado, un poquito para que entiendan el contexto, se entiendan en qué consistía antiguamente el examen de grado, se tomaba como ejes de articulación para la elaboración del examen materias troncales de la carrera. O sea, obviamente no van a dar de física o de matemática, ¿no? Sino van a dar de materias que son troncales. Entonces, de acuerdo a esto, se elaboraban, ¿no? las pruebas. Se tomaba 5 de todas las materias troncales, se tomaba 5. De esas 5, normalmente al estudiante se le sorteaba una materia para que sepa qué materias tiene teoría y qué materia le ha tocado la parte práctica. Porque igual y siendo así con ese nombre, examen de grado, tenía parte teórica y parte práctica. La parte teórica eran pruebas que tenían preguntas de selección múltiple, algunas de desarrollo, de falso verdadero y así, ¿ya? Entonces, al estudiante se le sorteaba, le tocaba una materia para la parte práctica y las otras 4 rendía un examen escrito, ¿no? La condición era la siguiente, y esto estaba reglamentado también por si acaso, ¿no? La condición era la siguiente, el estudiante tendría que aprobar las 5 materias en su totalidad, o sea, no es promediable. Me refiero a lo siguiente, no sé, tal vez de las 5 en una he reprobado, pero en las otras he sacado buena nota, en las otras 4 he sacado buena nota, me refiero a eso. Y al momento de promediar las 5 notas, me sale nota, se me va a salir calificación. Entonces no había eso, había una condición que indicaba de que el estudiante debía aprobar cada una de las asignaturas que se le estaba evaluando, sin importar de que el promedio final le salga, digamos, ¿no? Entonces, si el estudiante, por ejemplo, al rendir el examen escrito, tenía como resultado la reprobación de alguna materia, directamente ya estaba reprobado, o sea, ya no pasaba a la parte práctica, ¿no? Entonces, de esa manera se manejaba lo que se conoce como examen de grado hasta el 2017, ¿ya? Y bueno, como les decía, desde el 2017 ha salido esta resolución y esta resolución ha quitado lo que era esta modalidad, ¿ya? Ahora, en la actualidad, esta nueva resolución admite, ya no le pone el nombre de examen de grado porque ya no se utiliza ese término, ¿no? Ya no existe el término examen, sino se le está poniendo, si no estoy mal, el nombre de prueba. Pero es algo parecido y está reglamentado también, ¿no? Es una prueba de grado. Las condiciones de esto son las siguientes. El tema de la prueba de grado tiene una dificultad en el sentido de que, a ver, haremos una comparación entre aspectos positivos y negativos. Aspectos positivos, uno, cuando optan por la prueba de grado, obviamente el tema de costo en el tema de, si ustedes hacen proyecto de grado, tienen que autofinanciar una máquina, ¿no es cierto? Que seguramente es lo que ustedes han estado analizando todo este tiempo. En el caso de esta prueba de grado, no quiere decir que no van a invertir por si acaso. Cualquiera sea la modalidad que ustedes elijan, en cualquier caso, el producto en la materia es la elaboración del documento y la fabricación de la máquina. Lo que quiere decir, si alguno de ustedes opta por la prueba de grado, estaría haciendo alguna de las otras modalidades
pero solamente para la materia, ¿no? Para aprobar la materia, para estar en calidad de egresado. Eso les voy a explicar más adelante. Pero el costo se disminuiría porque ahí no les voy a limitar como les estoy limitando ahora, por ejemplo, ¿no? Por el tema de la cantidad de estudiantes. Y es más, el tema de la cantidad de estudiantes es algo que vamos a analizar también ahora. Les voy a explicar y el día que nos toque la materia les voy a les voy a bueno, corregir en algunos casos, ¿no? Porque vamos a revisar grupo por grupo. Entonces, estábamos hablando de aspectos positivos, negativos, ¿no? El positivo es el costo, va a disminuir, obviamente, ¿no? Eso sería algo positivo. Algo negativo que yo considero es que ustedes se inscriban a una prueba, dependen mucho de sus conocimientos de ustedes como estudiantes. No es garantía y bueno, al inicio, esto les digo con experiencia, los primeros exámenes de grado, sí, les ha ido bien a los chicos, pero ya después las pruebas se han vuelto, se han tomado, como les decía, materias troncales, se han vuelto un poco más complejas y requerían más estudio del estudiante, ¿no? Es como lo que he hecho ahora. O sea, algo tan básico como lo que yo les había explicado en la primera clase y les he preguntado ahora, no me han respondido, ¿no? Y eso que ni siquiera esta es una materia troncal. Entonces, en esta prueba de grado, ustedes tendrían que demostrar conocimiento, ¿no? Entonces, si ustedes fallan, esta otra parte no está en el documento, entonces asumo que se va a seguir manejando de la misma manera. Si ustedes se inscriben a la prueba de grado y fallan, bueno, el tema de la inscripción les cuesta como 1.100 bolivianos. Entonces estarían perdiendo ese dinero porque estarían reprobando, ¿no? Entonces es una desventaja. La otra es, ahí va la segunda, si vuelven a inscribirse y vuelven a reprobar examen de grado, no hay un tercer intento. Como les decía, esto yo les estoy comentando tratando de fusionar la reglamentación que salió el 2017 con esta que salió el 2023. ¿Por qué? Porque no especifica, ¿ya? Entonces asumo que el ministerio está tomando en cuenta todavía esta otra. Y eso les voy a explicar por qué también, porque hay que hacer una interpretación de este documento de la resolución. Hay una parte que elimina uno de los artículos de la antigua resolución, pero no es que está derogando todo, no es que está rechazando todo, sino solamente un artículo que habla de las modalidades de titulación. El resto asumo que lo está manteniendo. Entonces, les decía, ¿no? Si una segunda vez más ustedes reprueban, la tercera igual van a tener que tomar el tema de ya sea proyecto de grado o alguna modalidad de titulación. Entonces, ahí para mí esto es una desventaja grande para ustedes. ¿Por qué? Porque ya habrían avanzado la materia de TMG 500, ya habrían avanzado la materia de TMG 600, no, es TAC 500 y TAC 600. O sea, taller de modalidad de graduación 1 y taller de modalidad de graduación 2. Entonces les digo, es una desventaja porque las materias ya las tendrían aprobadas, han tenido otra forma de trabajo en la materia, porque estaban apuntando seguramente a esta prueba de grado. Y si van a querer titularse, no veo cómo puedan trabajar porque no pueden retomar las materias. No van a tener perfil de ningún tema, van a tener que hacer absolutamente todo de cero.
sin ningún espacio en la materia, porque prácticamente ya no son estudiantes de la materia, ¿no? Entonces, es un poco más complicado para ustedes. Entonces, eso para mí es una desventaja, ¿no? Depende mucho de ustedes mismos, perdón, dependerían de sus conocimientos de ustedes, ¿no? Para poder aprobar. Ahora, no es solamente esta modalidad que se ha implementado. Hay otra modalidad que es para personas que trabajan, ¿ya? No sé si alguno de ustedes entra dentro de esta categoría. Es una modalidad que indica lo siguiente. eh, el estudiante que está postulando tiene que poder demostrar que desde que ha iniciado, por lo menos, lo mínimo, puede que ya haya trabajado más tiempo, ¿no? Si es que ha trabajado más tiempo, no hay problema. Pero lo mínimo son 3 años demostrables de forma continua, obviamente, porque dice durante 3 años, haya trabajado en algún lugar dentro del rubro de la carrera, ¿sí? La empresa no puede ser cualquier empresa, un taller pequeño, tiene que ser una empresa legalmente establecida. No lo digo yo, no lo estoy poniendo yo a mi criterio, ni la institución tampoco, sino es lo que está exigiendo el Ministerio de Educación. Y seguramente cuando esta persona presente sus documentos, se tiene que validar a través del Ministerio de Educación también, ¿no? Entonces, el estudiante eh, que tiene estas características, en quinto semestre va a trabajar igual algún proyecto, pero para esa empresa de mejoramiento, algún trabajo de mejoramiento dentro de esa empresa. Y se le tiene que hacer monitoreo también. O sea, no es así nomás, no es tan sencillo. Es como si fuese trabajo dirigido, a mi parecer. Pero bueno, el documento, esta resolución lo maneja como mejoramientos. El estudiante tendría que plantear, igual va a ser un perfil en el cual va a plantear este mejoramiento en quinto y en sexto le va a dar continuidad con el tema de implementar esta mejora, ¿no? Cosa de que termina sexto y han terminado los 3 años de carrera y el estudiante mínimamente ha completado los 3 años de trabajo dentro de la empresa. Entonces, después de eso puede presentar su documentación. Esa es la otra modalidad. Después, la otra, hasta cierto punto está regulado, pero me parece que todavía le falta un poco más. Ubican el tema de excelencia. El tema de excelencia se ha subdividido, ¿no? Se ha dividido en dos áreas, en dos sectores, en los cuales se especifica lo siguiente, ¿ya? Uno, se sigue manteniendo lo que les decía, ¿no? El tema de excelencia en cuanto a innovación. El estudiante debe presentar un proyecto en ferias, dice, pero ferias reconocidas desde el DG Tesla, o sea, desde la DDE, desde la distrital, desde el Ministerio de Educación, o sea, no es cualquier feria. O sea, nosotros en la feria interna que hacemos institucional, no es una feria avalada por la DDE, es solamente una feria interna institucional, por ejemplo. Prácticamente nos están diciendo si el estudiante no lleva su proyecto a la feria de proyectos de la departamental, no les reconocemos. Algo así más o menos está dando a entender. Entonces, esa modalidad sigue habiendo. Pero, como les decía, la excelencia se ha dividido ahora en dos categorías. La otra categoría ya es excelencia académica. Se le está ponderando un promedio de 90, si no estoy mal, está en el documento de la resolución, creo que es 90. Y aparte de eso, se le exige al estudiante que cumpla la condición de no haber reprobado ninguna materia.
Ojo que reprobación ya se considera cuando entran en instancia, ¿no? Han reprobado la materia, están dando instancia y están recuperando la materia. La prueba que dan de instancia se la conoce como recuperatorio. Entonces, si alguna vez han tenido eso, desde ya están fuera, ¿no? Si nunca han tenido, han avanzado todo tranquilo y tienen un promedio que está por encima de los 90 puntos, entonces pueden acceder a esto. Acceden a esto una vez que termine el semestre. Termina el semestre de sexto, o sea, han terminado ya todas sus materias, han terminado ya en realidad la carrera. Y después de eso hacen una solicitud para que se haga una revisión de su Cardex, de sus notas, de las materias que han llevado, y de que no cumplan estas condiciones, ¿no? De que el promedio final sea de 90 y de que no hayan reprobado ninguna materia. ¿Sí? Consiste en eso. Entonces, ahora sí la excelencia se maneja como excelencia académica, ¿no? Ya no solamente es el tema de innovación a través de los proyectos. Ahorita les estoy explicando así de forma bien superficial, les estoy dando un pantallazo, pero en un momento más les voy a mostrar el documento, ¿no? Ahora el documento, por si acaso, todavía no se los puedo proporcionar porque no está abierto al público. El otro documento, la resolución 2017, que les había pasado y que está en la plataforma, ese, si ustedes buscan en internet, tranquilamente lo encuentran ahí para descargar. Este otro, no sé, a mi parecer que todavía tiene algunas cosas que tal vez las van a actualizar o las van a mejorar, tal vez. Y una vez que se tenga un oficial, se va a poder abrir ya de forma pública, ¿no? Entonces, el documento sí les voy a explicar, pero no les voy a proporcionar por el momento, ¿ya? Ahora, antes de mostrarles el documento, me gustaría saber si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. En esta parte, Inge, más que dudas, sería como una curiosidad. En el instituto lo manejamos solo 4 modalidades. ¿Cómo se están aumentando? ¿También aumentarían o se estarían manteniendo nomás las que son? ¿Ya? Nosotros nos regimos por lo que dice el Ministerio de Educación. El instituto aplica 4 modalidades, o estaba aplicando 4 modalidades de las 5, pero no es porque el instituto quiera, digamos, es por lo que les había comentado. Como instituto privado no nos invitan. Nosotros requerimos una invitación para poder participar en este tipo de ferias tecnológicas. Entonces no tenemos una invitación, por lo tanto nuestros estudiantes no acceden a esa, no accedían a esa modalidad. En este otro caso está pasando lo mismo, solo que las otras modalidades no son tan restrictivas, o sea, no necesitamos participar en ferias, salvo el tema de excelencia, que esa categoría se sigue manteniendo, ¿no es cierto? ¿No? El resto se va a poner en aplicación. Si tú me dices, yo voy a hacer, no sé, si tú decides hacer, por ejemplo, la prueba de grado, ¿no? Tú me dices, yo estoy apuntando a hacer la prueba de grado y resulta que Chimay, Cristian, Joel, Alex, Antonio deciden, igual que tú, hacer la prueba de grado. Entre los 6 se pueden unir, ¿no? ¿Por qué? Porque en la materia yo no les voy a perfilar para prueba de grado. La materia, los contenidos que tiene, y esto también es bastante parecido a los contenidos que se plantean desde el Ministerio de Educación, que miren, incluso desde este año se ha cambiado, se ha actualizado la malla curricular en varias carreras: mecánica industrial, mecánica automotriz. Miren, electromecánica industrial ya hay también, ya tiene su malla desde el Ministerio de Educación.
seguramente la institución va a ver eso más adelante, desde cuándo va a poner en marcha. Admite casi los mismos contenidos. Entonces, los objetivos en la materia son elaborar el perfil, y en la segunda materia, que es la que llevan en el siguiente semestre, es la puesta en marcha, ¿no? O sea, que entreguen como producto final, en nuestro caso, alguna máquina y el documento de proyecto. Sigue siendo el mismo producto final. Entonces, te decía, ¿no? Si ustedes seis, por ejemplo, deciden hacer examen de grado, ustedes se pueden agrupar, ¿no? Podrían agruparse y formar un proyecto, pero obviamente tiene que ser un proyecto más grande. Ahora acá lo interesante es que se están agrupando seis, van a hacer un proyecto más grande, pero el monto se va a dosificar igual o se va a parcelar en montos más pequeños. No sé si me entiendes. Entonces les va a ser un poco más económico. Mira, y esto para toditos. Antes se trabajaba así. Como había el examen de grado, eso les estoy hablando antes del 2017, como había el examen de grado, eh, había el examen de grado y muchos estudiantes apuntaban a eso, ¿no? Apuntaban al examen de grado, entonces en la materia presentaban su perfil, pero en grupos grandes, ¿no? O sea, yo les daba el chance de que lo hagan en grupos grandes. ¿Por qué? Porque no iba a ser algo para que defiendan, sino estaban haciendo algo bueno, que básicamente era solamente para la materia, ¿no? Como requisito de la materia. Entonces, trabajaban de esa manera, ¿no? Llegaba a final de semestre, presentaban sus máquinas, eran, como les comentaba, eran máquinas bastante grandes, pero en grupos también de 5, 6 personas, 4 personas. Igual aquí se evalúa el tema de si, si es grande el proyecto, hay que ver cuántas personas están trabajando, ¿no? Y si es posible, ¿no? O sea, se sigue evaluando eso. Entonces, trabajaban así. Y lo mismo va a ser con ustedes, ¿no? Así como te decía, si ustedes seis deciden hacer la prueba de grado, entonces estarían presentando un proyecto que es solamente para la materia, entonces tranquilamente se podrían unir. Pero nuevamente, miren, con la experiencia que tengo y he podido ver a lo largo de todo este tiempo, eh, depende mucho de sus conocimientos en la prueba de grado. Y ahora va a ser así, o sea, no es una garantía de que aprueben. En cambio, si ustedes elaboran un proyecto ahora y defienden eso, dependen de que la máquina funcione, dependen de, obviamente se tienen que preparar, pero si han hecho la máquina, obviamente también tienen conocimiento de lo que han hecho, ¿no es cierto? Entonces, yo lo veo hasta cierto punto más factible. Obviamente tampoco es garantía. Si su máquina no funciona, no esperen a probar, ¿no? Si ustedes no se preparan, es lo mismo. No esperen, nadie les va a regalar la calificación solamente porque han hecho un proyecto de grado. Sino eso se gana, ¿no? Se gana demostrando el funcionamiento y el conocimiento que ustedes tienen. Pero de alguna manera, en el caso de proyecto de grado, el índice es bastante elevado. O sea, miren, básicamente, ¿por qué reprueba el estudiante? Por lo que les decía, ¿no? Reprueba porque no tiene conocimiento mínimo, el conocimiento mínimo que debería tener un estudiante de algunos componentes, elementos que incluso ha utilizado en su máquina, o porque la máquina no funciona o no hace lo que el estudiante ha dicho que iba a hacer. Esas son causales de reprobación. Entonces, todas las modalidades van a estar habilitadas, a excepción, ahorita les he mencionado las modalidades, ¿no? O sea, de, de todas las que había anteriormente, se está manteniendo, solo que el tema de excelencia se ha dividido en dos categorías. La excelencia que es de innovación, que es para proyectos, que hay que participar en la departamental,
Esa la seguimos descartando porque nosotros como instituto no recibimos invitación para participar en esa actividad. Ahora, por otra parte, la otra que es excelencia académica, la podemos aplicar si alguno de ustedes encaja en ese perfil, ¿no? O sea, no ha reprobado, tiene un promedio de calificaciones muy elevado y así. Y la otra que les decía, ¿no? Si quieren optar, estas ya son las nuevas, igual están habilitadas para ustedes. Quieren optar por la prueba de grado, quieren optar, si alguno encaja igual dentro del perfil de esta persona, que es el tema de la modalidad de trabajador, ¿no? Si alguien llega a completar sus 3 años de trabajo continuo en una empresa legalmente establecida, pero al final es como si estuviese haciendo un proyecto para la empresa, porque tiene que hacer el mejoramiento de algo, ¿no? Pero como dice mejoramiento, más lo veo como trabajo dirigido. Aún así, como les decía, igual está habilitado para ustedes. Todas están activas, ¿no? La institución no tiene por qué desactivar ningún tipo de modalidad y el estudiante normalmente elige, ¿no? Entonces es esa la situación. No sé si se entiende. Si tienen alguna duda más, algún comentario. Ya, no tienen dudas, no tienen preguntas. Muy bien. Eh, del documento les voy a mostrar lo necesario nomás, no les voy a mostrar todo. El proceso de postulación, como les había comentado, también ha cambiado. La resolución que ha salido es esta de acá, es la 487, quebrado 2023, que se la ha trabajado desde el 18 de abril, pero se le está poniendo en marcha desde el 14 de junio. Es una resolución ministerial, por si acaso, pero puede tener todavía modificaciones. Miren, resoluciones ministeriales dentro de las modalidades de titulación han sufrido varios cambios y mejoras, implementaciones que posteriormente se han quitado, así como lo que se está haciendo ahora. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el tema cuando apareció esto de la pandemia y toda esta situación, eh, se ha añadido una resolución que indicaba eh, que algunas modalidades ya no se podían ejecutar y cuáles se podían ejecutar, ¿no? Eso, por ejemplo, se ha anulado, se ha abrogado cuando ya ha terminado la época de la pandemia. Entonces, hemos vuelto a utilizar esta resolución que es del 2017 y ahora han sacado esta otra, ¿no? Que es como una nueva actualización de las modalidades de titulación, que como les decía, no anula todo el documento del 2017, sino anula solamente una parte, lo que quiere decir que el resto está vigente. Ahí también hay que ver el tema de interpretación, ¿no? Entonces, esta de acá es parte teórica, no, no nos, no nos incumbe. Esta de acá sí, eh, esta de acá es lo que les decía, ¿no? Eh, esto es lo que nos indica el artículo 4 de esta nueva resolución, que son las nuevas modalidades de graduación. Dice, conforme al Reglamento General de Institutos Técnicos y Tecnológicos de Carácter Fiscal, convenio privado,
Ahí es donde entramos nosotros. Las modalidades de graduación para niveles técnico medio, post, bachillerato y técnico superior, también clasificamos para eso, por lo tanto esto es de aplicación para el instituto. Reconocen, ¿no?, estas modalidades de graduación. El proyecto de grado se sigue manteniendo, proyecto sociocomunitario productivo se sigue manteniendo, proyecto de emprendimiento productivo se sigue manteniendo, trabajo dirigido externo se sigue manteniendo, graduación por excelencia académica. Esto de la excelencia, como les decía, se ha dividido en dos partes. En lo que es la parte académica, que es de acuerdo al rendimiento del estudiante a nivel académico a lo largo de su formación profesional. Y la otra que es lo mismo, ¿no? Pero en base no al rendimiento académico, así como tal, sino en base a la innovación, a la presentación de algún proyecto de innovación y participación en la feria de proyectos. Entonces, esto de acá se ha modificado. Y estos dos son los que se han aumentado. Dice graduación por experiencia laboral y prueba académica de grado. Son las que se han modificado. ¿Ya? Hay algunos detalles que quiero que ustedes entiendan. ¿Ya? Anteriormente, si hay alguno de ustedes, por ejemplo, que quiera trabajar con proyecto de grado, eh, em, yo les había comentado, ¿no? En proyecto de grado pueden trabajar hasta en grupos no más de 2 personas, ¿ya? Y eso lo manejábamos de esa manera porque básicamente, a ver cómo les explico esto, es una interpretación de la reglamentación del ministerio, de la del 2017. En la del 2017, en el documento de proyecto de grado, en ninguna parte especifica que el proyecto tiene que ser individual o puede ser en pareja. En el socio comunitario productivo sí especifica que tiene que ser de uno o de dos, o pueden ser más incluso en el socio comunitario productivo. Pero cuando se aumentan más estudiantes, el grupo tiene que volverse multidisciplinario, eso también indica. Entonces, de acuerdo a esa interpretación, no nos dice que no se puede, tampoco nos dice que sí se puede, entonces nosotros podíamos, ¿no?, tomar en cuenta como que el proyecto de grado se podía trabajar hasta de 2 personas, y así lo hemos ido trabajando, ¿no? Entonces, actualmente este nuevo documento ahora sí reconoce que el proyecto de grado no se puede trabajar en pareja, se trabaja de forma individual y sí ahora especifica. Entonces, si alguien quiere trabajar con algún proyecto de grado, tiene que tener en cuenta de que el documento, el proyecto que va a elaborar y el trabajo que va a realizar ya no es en pareja, lo va a hacer solo, ¿sí? Em, Eso quería aclararles, ¿no? Eso en la parte del proyecto de grado. Eso ahorita igual lo vamos a leer. Vamos a leer un poquito de cada uno de estos elementos. Como por ejemplo acá, ¿no? Dice, consiste en un trabajo aplicado a propuestas relativas, a planes, programas. Esto de acá no ha cambiado, o sea, es el contexto de realización del proyecto de grado, el contexto de realización del proyecto sociocomunitario productivo. Esto es lo mismo que en la resolución del 2017. Iremos a los nuevos, ¿no? Que eso sí, por ejemplo, no está en la 2017. La graduación por excelencia, ¿no? Dice acá, en la modalidad de graduación por excelencia, ¿no? Que es incentiva a los estudiantes de las carreras por destacar con un buen rendimiento académico o sea, ahora sí ahí cambia, ¿no? O sea, ya no es solamente uno, son dos. O es rendimiento académico o haber obtenido menciones honoríficas en la realización de algún proyecto innovador.
Eso es lo que corresponde a la participación en ferias. Entonces, aquí es donde la excelencia se subdivide, lo que les había comentado, ¿no? El rendimiento académico y lo otro, innovación técnica, tecnológica, participación en ferias. Después está el tema de experiencia laboral. Acá dice, ¿no? Es la modalidad de graduación a la que pueden optar las y los estudiantes que se encuentran desempeñando funciones durante los 3 años de su formación académica. Aquí hay que interpretar bien también lo que dice la reglamentación. Dice durante, lo que quiere decir que no puede ser contrato interrumpido, tiene que ser demostrable, o sea, les va a pedir que la empresa o la institución donde hayan trabajado esté legalmente establecida. Entonces, para que esté legalmente establecida, se tiene que presentar cierto tipo de documentación, ¿no? Por eso les decía, esto de la experiencia laboral hasta cierto punto parece interesante, pero al final, miren, terminan haciendo algún trabajo para esa empresa. O sea, no es que demuestran que han trabajado 3 años en una empresa y ya está. Dice acá, durante los 3 años de su formación académica, en una empresa o institución legalmente constituida y en áreas afines a su carrera, en las cuales aplican los conocimientos técnicos adquiridos presentados. Por lo tanto, el lugar donde están trabajando tiene que ser de trabajos del área mecánica, eléctrica, en donde ustedes hayan presentado propuestas de mejora tecnológica de innovación avaladas por la empresa y con el debido acompañamiento del docente taller de modalidad de graduación en el último año o 2 últimos semestres. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes tendrían que presentar alguna mejora en la empresa donde están trabajando. Es como si fuese trabajo dirigido. El trabajo dirigido es el lugar donde ustedes han hecho su práctica o a la empresa con la que han contactado y han detectado mejorar o implementar algún equipo, algo, y hacer algún proyecto para esa empresa, ¿no? Y hacer un seguimiento durante todo ese tiempo. Entonces, bastante parecido. Al final, el estudiante termina haciendo un proyecto para la empresa, ¿no? Entonces, en eso consiste la graduación por excelencia laboral. Después de eso tenemos la prueba académica de grado. Dice en la modalidad de graduación teórico-práctica que valora habilidades, destrezas y conocimientos adquiridos por el estudiante a lo largo de todo su ciclo formativo, que consiste en la aplicación de una prueba escrita el 30% y la defensa práctica el 70%. Ahorita esto nos está dando solamente un resumen. Después de eso, nos está mostrando aquí el tema ya desglosado por modalidad de titulación. Este acá de prácticas laborales no nos interesa. Eso es algo que ven con jefatura. Dentro del procedimiento de defensa, aquí sí ha cambiado algunas cosas, ¿no? Pero esto de acá, ahorita no nos corresponde porque no estamos en esta etapa, ¿no? Todavía no están defendiendo ninguno de ustedes. Nos da el formato del documento final, algunas cositas se han modificado. Las funciones del tutor, eso no cambia, eso está igual dentro del reglamento de la 2017. Las prohibiciones de los estudiantes en las modalidades, esto sí ha aumentado algunas cosas. Realizar el trabajo de graduación cumpliendo estrictamente el cronograma aprobado con todo el respaldo institucional. Si han presentado alguna carta con sello del instituto, la institución con se presenta en alguna modalidad de titulación, extiende un documento que se lo conoce como resolución. Después de eso, cumplir con la defensa, ¿dónde está? Perdón.
Cumplir con los requisitos exigidos por la carrera correspondiente para la aprobación y el desarrollo de la modalidad de graduación elegida y lo establecido en el presente reglamento. Nosotros como institución, quiere decir, podemos tener un reglamento interno, pero aparte tenemos que cumplir también este reglamento que es del ministerio. Eso quiere decir, cumplir con la defensa pública de su trabajo de grado, llegar a la defensa a la hora programada. La mayoría de estas partes que son obligaciones ya estaba, por si acaso, en el 2017. No es tan nuevo. Las sanciones, aquí sí hay algunas bastante interesantes. Dice presentarse en estado inconveniente o bajo efectos del alcohol u otros estupefacientes. Ofrecer dádivas por apoyo adicional para obtener ventajas y beneficio en el proceso de defensa, aunque esto nunca ha pasado en el instituto. A la lectura del acta de defensa de modalidad de graduación, en el caso de que el resultado sea de reprobación, se prohíbe realizar manifiestos verbales negativos u hostigamiento en contra del tribunal. Estas son atribuciones del estudiante, por si acaso, ¿no? Aunque, como les digo, o sea, esto puede pasar por frustración, tal vez, ¿no? Del postulante en caso de reprobación. Aunque estudiantes que hayan reprobado, nunca he visto problema en el instituto, ¿no? Esto, por ejemplo, por lo menos estos dos últimos, es algo que he visto nuevo, ¿no? No había antes en la reglamentación. Después de eso, atribuciones del tribunal, criterios de calificación, eh, eso se está manteniendo. El tema de la nota de aprobación sigue siendo 61 o más de 61. Eh, Esto de los anexos nos está mostrando los nuevos formatos incluso de elaboración del documento para cada una de las modalidades, ¿ya? Y nos está mostrando, esto antes no había. Esto es algo que ustedes tienen que presentar. Es un formulario de modalidad de graduación. Antes no se presentaba, ahora sí se presenta. Que igual está aquí el formato, más adelante les voy a mostrar. Porque el resto son documentos, pero que elabora la institución, ¿no? El acta de resolución de que ustedes se les ha aprobado el tema que han elaborado, y cosas de ese lado, ¿no? Ahora, por otra parte, dentro del procedimiento, dice, ¿no? Los estudiantes de quinto año, tercero o tercer año establecerán el tema en el área de su proyecto de grado con la guía del docente taller de modalidad de graduación. Esta modalidad se debe desarrollar de manera individual. Una vez definido el tema o el área de trabajo, el estudiante presentará este formulario a la dirección académica o responsable. Más adelante vamos a ver el formulario. Esto es nuevo, no se hacía antes, ahora sí lo hacen los estudiantes. La dirección académica responsable notificará a través de un memorándum al docente tutor, ¿no? Para la entrega del informe de suficiencia. Esto se sigue manteniendo. El informe de suficiencia es un documento que el tutor elabora indicando de que ustedes han terminado el proyecto, ¿no? Indica el estudiante, eh, ha concluido al 100%, tiene la máquina ya fabricada, funcionando, con un acabado estético, cuenta con su documento, de la misma manera igual terminado, ¿no? Y después de eso está el tema de el estudiante igual está preparado, ¿no? O sea, está listo ya para defender, en pocas palabras. Entonces, aquí ha cambiado un poco o perdón, no ha cambiado esta parte, porque el tutor elabora un informe de eso, ¿no? Elabora un informe indicando de que ha concluido. Eso es el informe de suficiencia, lo elabora el tutor, ¿ya?
Em, Después de eso dice, ¿no? Hace el informe de suficiencia. Después de eso dice, la dirección académica responsable dentro de las 48 horas siguientes a la presentación del informe de suficiencia nombrará una comisión especializada que estará conformada por la jefatura de carrera, dirección académica responsables y 2 docentes del área para evaluar el perfil propuesto. Eh, Esta parte es, no sé, parece un poquito ambiguo. El orden de estas especificaciones no me parece que esté bien. Aquí están hablando ya de designación de tutor. Ahora, el tutor no puede emitir un informe de suficiencia para un perfil. ¿Por qué? Porque el perfil es una propuesta y no es el documento de proyecto. Entonces, por eso les decía, o sea, hay algunas cosas que no, pareciese que no cuadran, ¿no? Entonces, esta parte es una de ellas, ¿no? Como les decía, el informe de suficiencia, y eso está en la resolución del 2017, le elabora el tutor, pero le elabora una vez que le han asignado con memorándum de designación, y le elabora no para el documento de perfil, sino para el documento de proyecto de grado y para todo el seguimiento que le ha hecho al estudiante, porque eso está dentro de las funciones del tutor. Entonces, no elabora informes de suficiencia del documento del perfil. Por lo tanto, esto no tiene mucha coherencia, o tal vez se han equivocado, ¿no? Pues hay algunos detalles, ¿no? Ahora, esto sí es nuevo. El tema de que cuando ustedes presenten el perfil, básicamente el perfil antes, aunque nosotros lo manejamos de alguna manera muy parecida a lo que ahora está exigiendo el ministerio. Yo les hago la revisión del perfil, conmigo seleccionan el tema, eso está dentro de lo que indica esta resolución del ministerio. El siguiente filtro, los estudiantes, les comento, ¿no? Por ejemplo, lo que están haciendo ahorita los de sexto, se están movilizando para presentar, y bueno, era hasta ayer en realidad, para presentar lo que es su perfil con su carta de solicitud de aprobación de tema y designación de tutor. ¿Ya? Entonces, como les estaba comentando, em, no lo entregan directo al rector, pasa por las manos de jefatura primero, y si el jefe de carrera, que es una persona que hace una revisión también, le da el visto bueno, entonces recién pueden mandar al rectorado, ¿no? Entonces, yo soy un filtro, ustedes mismos cuando elaboran el documento son un filtro, el ingeniero Enrique como jefe de carrera también es un filtro, entonces de esa manera tratamos de minimizar, que es algo que está solicitando más o menos acá, ¿no? El otro filtro es el que va a ser su tutor, porque normalmente esto de los perfiles, llega a manos de el que va a ser su tutor, ¿no? Entonces, esta persona llega a hacer una revisión del documento y les dice, ¿no? En etapa de elaboración del perfil, puedes modificar, esto más aumentar, esto cambiar, y les dan un plazo de tiempo, ¿no? Para que presenten con las modificaciones. Ahora es mucho más exigente este documento del ministerio con los plazos de entrega. En algún caso indica dentro de este documento que si al final el documento requiere una reestructuración, el estudiante tiene 72 horas, ¿no? Lo que es el equivalente de 3 días. Ahora, ¿qué entienden ustedes por reestructuración? Reestructuración puede ser mejorar, cambiar esto o incluso cambiar de tema. ¿Qué quiere decir? Se les puede hacer cambiar de tema y ustedes tienen 3 días para presentar. Entonces es un poquito exigente.
De todas maneras, el trabajo que ustedes realizan con mi persona, yo trato de garantizar y miren, con la experiencia que tengo, hasta ahora nunca he tenido el problema de cambios de tema, justamente porque tenemos mucho cuidado, ¿no? O sea, uno, a los estudiantes se les proporciona la información de los proyectos que ya se han presentado, cosa de que el estudiante sepa, ¿no? Qué cosas puede tomar como tema para trabajar y qué cosas no. Y lo otro, revisan conmigo también. O sea, yo les digo esto sí, esto no. Entonces no es para que lo tomen a la mala, ¿no? Que pareciese que a todo les digo no, no, no. Pero es justamente para evitar este tipo de problemas, ¿no? Que lleguen a algún punto y les digan no, no puedes hacer este proyecto, tienes que cambiar, ¿no? Como les decía, hasta ahora en la carrera nunca ha pasado. Espero igual que no pase. Tratamos de prever y hacemos muchas revisiones justamente por ese motivo. Lo que sí, obviamente, como les decía, pasa por varios filtros. Yo les reviso el jefe de carrera. Entonces es normal que haya algún cambio en el título, alguna cosita más se aumente o se quite, pero no cambios tan radicales como cambiar el tema de proyecto, por ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente esto sí es algo nuevo, no antes, no había. Aquí indica eso, ¿no? Dice con la comisión especializada que va a hacer la revisión del perfil de proyecto de grado propuesto, validará a los que se ajusten a los requisitos para continuar con la modalidad de graduación. Si el perfil no es aceptado, se establecerá un plazo no mayor a 72 horas para que el estudiante reestructure. Eso es lo que les decía, ¿no? Una vez que se les ha aprobado el perfil de proyecto y todo está marchando bien, tiene el estudiante un plazo de 4 meses para concluir el proyecto, o sea, no es cualquier tiempo. Una vez que la estudiante concluye el proyecto de grado, deberá realizar la predefensa. Esto es lo que se conoce como defensa interna. Solo que antes no era necesario que venga el tutor, ¿no? Ahora sí indica de que tiene que venir el tutor y normalmente lo hacían solamente conmigo, ¿no? Esto se va a ver todavía cómo se va a manejar desde la institución, tal vez a través de la feria de proyectos, ¿no? Ahí podría participar el tutor y en la defensa solamente con mi persona, ¿no? En la entrega de la documentación se entregan ejemplares físicos, digitales. Normalmente la institución pide anillados, ¿no? Pide 3 anillados para la defensa y 2 empastados. Un empastado para el ministerio y el otro empastado para el estudiante, si no estoy mal. Pero es igual, bueno, aquí les especifica esa parte, ¿no? Esto de acá lo que les decía, ahora ya hay formato, ¿no? Eso es el formato del proyecto de grado, del perfil, que a mi parecer está bastante incompleto. Pero bueno, este es el formato que está planteando el ministerio. Eh, yo creo que el formato del perfil, vamos a respetar lo principal, que es esto, pero sobre esto se va a ir aumentando algunos puntos más, ¿no? Para que podamos ver de desarrollar o trabajar el perfil de forma completa. Lo que pasa es que en este mismo documento, se le pide al estudiante que elabore la planificación y el cronograma, ¿no? ¿Qué quiere decir planificación y cronograma? Hay una herramienta que se la conoce como diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt es una herramienta que permite elaborar para este tipo de documentos la planificación. O sea, ustedes ponen las actividades de un lado y por el otro lado cruzan con los meses de realización. O sea, ¿qué mes voy a hacer? Tal mes voy a hacer y así. Entonces cruzan con los meses de realización. Ahora,
en este documento de perfil, por ejemplo, no hay la parte de planificación. O sea, me refiero a la parte de los cronogramas de acuerdo a las actividades. Dice planeamiento y formulación del problema técnico-tecnológico. Entonces, esto del planeamiento y formulación del problema es lo que se hace como análisis de necesidad. Se tiene que establecer cuál es el problema principal y cuáles son las posibles soluciones, ¿no? Entonces, nuevamente, como les decía, hay algunas cosas que no, como que le falta todavía un poco, ¿no? Es muy sencillo ahorita lo que están planteando como documento de perfil, ¿ya? Em, el formato del documento nos está dando, esto ya es el formato del documento de proyecto de grado, ¿no? Tenemos lo mismo para el sociocomunitario productivo. El sociocomunitario productivo ya nos indica que es de 2 a 3. Este que era el de proyecto de grado, esta partecita quería mostrarles, especifica que es individual. Miren, antes no decía esto, ahora sí lo dice. Es por eso que ahora el proyecto de grado ya no podemos permitir que trabajen dos personas, sino van a tener que trabajar de forma individual nomás. El estudiante de quinto semestre o tercer año establecerá el tema del área de proyecto de grado con la guía del docente taller de modalidad de graduación. Esa modalidad de graduación se debe desarrollar de manera individual. Antes no decía esto, ahora dice, ¿no? Entonces ya no podemos permitir que proyectos de grado se trabajen con dos personas. En cambio, el sociocomunitario productivo dice, ¿no? Puede estar conformado por 2 o 3 estudiantes si pertenecen al mismo instituto y 2 a 5 estudiantes si pertenecen a diferentes institutos, ¿no? Eh, entonces, este de acá sí nos permite, ¿no? Solo que dice trabajo interdisciplinario e interinstitucional. Hasta 2 estudiantes se podría conformar del mismo, o sea, dos de ustedes, por ejemplo, pero como proyecto sociocomunitario, no como proyecto de grado. Entonces, podrían trabajar de 2. Si quieren trabajar más de 2, el tercer estudiante, ahí es donde entra la parte de interdisciplinario. Ya no puede ser un estudiante de la carrera de electromecánica, tiene que ser un estudiante de otra carrera. Les pongo un ejemplo, ¿no? Se podría ser un estudiante que sea de gastronomía, digamos, ¿no? Y él haga la parte o dé la parte de las necesidades técnicas que se requiere para el área de cocina y trabaje en base a una formulación de una masa especial, no sé, me estoy imaginando eso, y ustedes se encarguen de la parte técnica para hacer la máquina que haga esto, ¿no? Entonces podrían trabajar también de esa manera. Eso es un trabajo interdisciplinario. No creo que trabajemos de esa manera. O sea, a lo sumo van a trabajar ustedes de 2 personas en proyecto sociocomunitario productivo. Nuevamente, el sociocomunitario productivo sí nos permite trabajar con 2 personas, ¿ya? El proyecto de grado ya no. Ahora, por ahí alguno de ustedes ya tenía alguna idea de proyecto de grado. Podríamos ver de encaminarlo, dirigirlo a proyecto sociocomunitario productivo, cosa de que les permita trabajar con 2 personas, ¿no? Pero así como han visto en la reglamentación ya indica de que el proyecto de grado se trabaja de forma individual y el sociocomunitario productivo sí puede trabajar con más personas. Hasta acá, a ver, me gustaría saber si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, algún comentario. Ingeniero, una consulta. Para el proyecto sociocomunitario productivo, abajo mencionaba que se puede realizar de 2 a 5 personas, pero en diferentes instituciones. O sea, se puede realizar, por ejemplo, un proyecto, el mismo proyecto, pero para diferentes unidades educativas o cómo. No,
se refiere a las personas que van a realizar el proyecto. Em, a ver, te pongo un ejemplo o cómo podríamos hacer esto. Es que no tengo un ejemplo de proyecto, pero no he visto, ni siquiera en otros institutos he visto que hayan alcanzado a hacer eso, o sea, trabajar con grupos muy grandes, ¿no? Pero esto se refiere, Joel, a que en el grupo pueden estar, o sea, en el grupo que va a elaborar el proyecto, este proyecto sociocomunitario productivo, em, puede estar conformado por tres personas, cuatro, cinco, pero estas tres, cuatro, cinco ya no son, ahí es donde entra la parte de interdisciplinariedad e interinstitucionalidad. O sea, cuando son más de tres, quiere decir que para que elaboren este proyecto, ni siquiera tienen que ser del mismo instituto. O sea, puede ser, en tu caso vos, Joel, puede ser Chimay, tal vez, ¿no? Y van a trabajar con otros dos estudiantes, pero de otro instituto, de Mejillones, del Paso, no sé, de otro instituto. Se refiere a eso. Ahora, el proyecto que tú vas a elaborar lo puedes dirigir donde tú desees, ¿no? Pero ahorita esa parte se refiere a eso, ¿no? A los participantes dentro del proyecto, ¿ya? Y ahora sí que estaba entendiendo mal, creo. Ya, muy bien. ¿Alguien más por ahí creo que estaba queriendo preguntar? ¿Nadie? Inge, yo tengo una pregunta. A ver, dime. Con mi compañero teníamos planeado hacer un proyecto de grado, pero en pareja, pero ¿lo dejamos como está o lo cambiamos, digamos, a proyecto sociocomunitario, digamos? Vamos a ver si el proyecto corresponde o no corresponde también a sociocomunitario. A ver, tal vez podrías adelantarme un poco en qué consiste tu proyecto. Era una cernidora y seleccionadora de maní, Inge. ¿Y qué sector se beneficia con esta máquina? Más o menos el sector de comerciantes, digamos, por ejemplo, de comerciantes de maní, por ejemplo, mi familia se dedica a esto, pues, Inge, y quería ayudarle, digamos, a mi familia a facilitarle una máquina para cernir el maní. Eh, como comunidad, ¿hay algún sector que se beneficie? Es que de esa manera tenemos que ver de enganchar. Em, Hay proyectos. Esto, por ejemplo, normalmente las máquinas o equipos que van a algún sector de producción, producción agrícola, piscícola, avícola, cualquiera de ese tipo, se podría direccionar como proyecto sociocomunitario productivo, ¿sí? Entonces, se podría, hasta donde lo que me estás, o si estoy entendiendo lo que me estás comentando, creo que sí se podría manejar como socio comunitario productivo. Ya, está bien, Inge, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Ya? Em, Después, bueno, esto de acá igual requiere el mismo formulario, nos establece su propio formato de perfil de proyecto, el formato del documento, el proyecto de grado. Lo bueno de estos formatitos es que son como contenidos mínimos. O sea, nosotros podemos agarrar y tal vez aumentar aquí algunos, algunos contenidos más, digamos, ¿no? Por así decirlo, para presentar esta documentación.
Tenemos el proyecto de emprendimiento. El proyecto de emprendimiento antes se manejaba de forma individual, ahora indica de que puede trabajar de 1 a 3 estudiantes. Después, igual, ¿no? Como les decía, tiene su formato de presentación, ¿no? El formato de presentación del perfil y del documento de proyecto. Tenemos el trabajo dirigido externo. Esto generalmente, bueno, aquí no especifica, ¿no? Que es individual o pueden entrar varios estudiantes, pero se trabaja de forma individual. Después, igual, tiene su formato de perfil, el formato del documento de proyecto. El tema de aplicación de la modalidad de graduación por excelencia, ¿no? Requisitos para el procedimiento para la parte académica. Esto tal vez sí es de nuestro interés, porque el otro es de innovación técnica tecnológica, que es para las ferias, ¿no? Dice acá, ¿no? El estudiante que quiere optar por esta modalidad debe obtener un promedio en su proceso de formación dentro de los 2 años o 4 semestres en el nivel técnico post bachillerato o 3 años, 6 semestres a nivel técnico superior, igual o superior a 90 puntos y no haber reprobado, perdón, y no haber reprobado, ¿dónde está? Y no haber reprobado ninguna materia a lo largo de su formación, ¿no? Era lo que les explicaba hace un momento. Después tenemos, esto es para las ferias tecnológicas. El tema de experiencia laboral, es lo mismo que habíamos leído hace un momento, ¿no? Tienen que tener 3 años demostrables, tienen que tener algún área que haya fortalecido dentro de la empresa o haya mejorado. Igual, miren, en el tema de trabajo presenta un perfil, que es la propuesta técnica de mejora para la empresa, y desarrolla esa propuesta. Después de eso están el tema de los formularios, ¿no? El tema de ponderación sigue siendo la misma. Está los certificados. Esto ya es para la documentación, ¿no? Certificado de conclusión de plan de estudios. La institución ya cuenta con esto es lo que se conoce como certificado de egreso. Acta de defensa. El instituto igual cuenta con su acta de defensa. Esto no ha cambiado. El acta de modalidad de graduación por excelencia. Esto de acá es algo nuevo, no había esto. Y este de acá que es el formulario, ¿no? De acuerdo a la modalidad de titulación que vayan a elegir, ¿ya? Eh, ¿Nos va a facilitar esos documentos, ingeniero? no, ya les había comentado, por el momento no les puedo proporcionar porque no es... O sea, hay algunas cosas que por ahí van a cambiar y por eso no es oficial todavía. Sí están en vigencia ya estas modalidades, ¿no? Si alguno dice yo quiero hacer el tema de prueba de grado, entonces ya, no hay problema, va a ser un trabajo que va a ser solamente para la materia, ¿no? El resto de la reglamentación puede que tenga alguna modificación porque todavía hay algunas cosas que no están muy claras. Por eso no les estoy proporcionando. Y es por eso también que este documento no hay todavía para descarga, ¿no? Entonces todavía no les voy a proporcionar. Pero lo que les he comentado creo que es ya una buena información base para que ustedes seleccionen, ¿no? Ahora, como les decía, la siguiente semana es bien importante, ¿no? Tienen un trabajo muy importante estos días
para poder seleccionar si de verdad van a hacer proyecto de grado, van a optar tal vez por la prueba de grado, si van a optar por la prueba de grado. Yo les recomendaría aquí a los que coordinen entre ustedes mismos, quienes están más o menos con la idea de hacer la prueba de grado, y puedan formar un grupo y entre ustedes hagan un proyecto que sirva para la materia, ¿no? Que les sirva a ustedes para la materia. Entonces, fuera de eso, las otras modalidades se siguen manteniendo, ¿no? Solo con esos cuidados, ¿no? En el tema del proyecto de grado, por favor, si de verdad van a trabajarlo como proyecto de grado, solamente una sola persona, es individual. Y el socio comunitario sí lo podemos manejar como dos personas, ¿no? ¿Está bien? Ahora sí, aprovechen y pregunten, consulten. Inge, una consulta. De mí es un proyecto sociocomunitario productivo dirigido a una institución. Muy bien. Eh, para poder realizar este proyecto, ¿qué cosas tengo que averiguar de la institución o qué debo de tener conocimiento? ¿En qué consiste tu proyecto? En esa institución que fui a ver, incrementaron, es como usted dijo, ¿no? De que ya están tomando las materias de electricidad y aparte están tomando mecánica automotriz, pero a mí no me conviene eso porque no es de mi área. Así que opté por electricidad y estaba pensando en realizar para que los estudiantes tengan más facilidad, tableros didácticos de instalaciones eléctricas y, si se puede, de instalaciones industriales. Ya. Lo primero que tendrías que averiguar es, ¿has averiguado ya que existen esas materias? ¿Está bien? Esas materias existen en esos son los BTHs, Bachillerato Técnico Humanístico se llama, ¿no? Entonces, tienen ya esas materias. Lo que tendrías que hacer vos es entrevistarte con el director del colegio, el responsable de la materia, y mínimamente te deberían proporcionar los contenidos de la materia. O sea, qué temas se lleva en la materia. ¿Sí? Eso más que todo para que tú sepas más o menos cómo vas a dirigir o cómo vas a enfocar tu tablero, ¿no? Eso bien, dije, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Ya? Dale, te escucho. ¿Alguien levantó por ahí su mano? Deberían aprovechar ahora para preguntar o absorber dudas porque ya no hay otra clase para que toque nuevamente este tema. Inge, una pregunta quería hacerle. Yo estaba pensando elaborar mi proyecto de grado, pero con mi compañero. Pero ahora, como nos dijo que el proyecto de grado va a ser de uno y con la información que que nos dio en esta clase de hoy, también estoy viendo el tema de que mi proyecto también puede ser sociocomunitario, porque el proyecto que estaba pensando hacer con mi compañero va dirigido más que todo para para las fábricas de metal, para los talleres grandes va a ser dirigido, Inge. Ah, entonces ya no es sociocomunitario productivo. No está dirigido para alguna comunidad productiva, me refiero. Estás trabajando con talleres de metalmecánica. Eso es solamente sector productivo, no es comunitario.
Entonces, tu proyecto sería proyecto de grado nomás, en tu caso. Ya está bien, Inge, gracias. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Ya, nadie más entonces. Eh, ¿Quiénes han llegado atrasados o han ingresado tarde a la sesión? Miranda Escalera, Joel Inge. Ya, Camacho, uno por uno, por favor. Miranda, después. Santos Inge. Muy bien, ¿quién más? Valencia, Sánchez Inge. Morales, Kevin. Valencia, después. Sánchez Morales, Kevin, me puso asistencia, ingeniero. Sánchez Morales, tienes asistencia. Rojas Cano, Bien, gracias. Cristian Inge, por favor. Rojas Cano, muy bien. Gracias. ¿Quién más? Camacho García Inge. No escucho, perdón. Camacho García Inge. Camacho García. ¿Ya? ¿Quién más? Inge, ya no estoy en la lista. No te escucho. No estoy en la lista. ¿Quién eres? Meneses Rodríguez, David. Eh, Escribí tu nombre completo en el chat, por favor. Está bien. Ahora sí, Cero Valdivia, ¿cuál era tu pregunta? No me faltó en la sesión y entré tarde. No logro escucharte bien, perdón. Inge, llegué tarde. Cero Valdivia. Meneses. Meneses, este es tu nombre completo, no tiene segundo nombre, ¿no ven? No, Inge, ese es. Ya. ¿Alguien más? Ya. Ronnie, ¿querías decir algo más? Ya, 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 perfecto. No es que tenías la mano levantada. ¿Alguien más que tenga algo pendiente, tenga alguna duda? El tema de la lista ya se ha subsanado por si acaso. Aquí cerramos la lista. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna consulta? Ya, coordinen bien los que están apuntando a esta prueba de grado. Ya les he explicado las ventajas, desventajas.
El resto que está apuntando a proyectos, todo eso, igual vean de definir bien. Ya les he explicado algunas condiciones, algunas modificaciones que se ha hecho. Tienen hasta la siguiente semana, hasta el día martes, hasta las 6 de la tarde. El día martes a las 6 de la tarde voy a cerrar el modo de edición del, del formulario Excel que les he mandado. Entonces, después de eso yo voy a descargar la planilla Excel y el resto se va a trabajar solamente conmigo. ¿Ya? Se va a trabajar directamente con mi persona. Entonces, si no hay más dudas, no hay más preguntas, vamos a quedar hasta acá, por favor. Y nos estaríamos viendo la siguiente semana. Que les vaya bien, chicos. Nos vemos. Hasta la próxima clase, Inge. Chao, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.